tema relacionado al icono número 3, que son las hemorragias del tubo digestivo. Esta patología es muy frecuente, realmente muy frecuente. En el último año en el Hospital de Caminos, fuera de lo que son las enfermedades de hígado y vías biliares, las hemorragias digestivas se han convertido en estos dos tipos de patologías, ¿no? Las hemorragias y enfermedades de hígado y vías biliares en las más frecuentes. ¿Cómo vamos a definir a una hemorragia digestiva? Es una patología en la cual se va a presentar sangrado a nivel del aparato digestivo en cualquier parte del aparato digestivo. Estamos indicando entonces desde el esfínter esofágico superior hasta el ano. O sea que la extensión es bastante amplia, muy amplia, y los puntos que pueden llegar a presentarse como sangrado también son bastante amplios. Lo primero que vamos a hacer es dividir a las hemorragias digestivas en dos grupos. La hemorragia digestiva alta, donde tenemos sangrado desde la parte inferior, de donde está el esfínter esofágico superior. Luego tenemos sangrado a nivel de estómago, el duodeno, hasta el ángulo de Treitz. ¿Saben cuál es el ángulo de Treitz, verdad? ¿Se acuerdan? Es la unión entre el duodeno y el yeyuno. Todo lo que sangra por encima del ángulo de Treitz denominamos como hemorragia digestiva alta. Todo lo que sangra por debajo del ángulo de Treitz lo vamos a denominar como hemorragia digestiva baja. Ahí tenemos como etiologías a sangrado del resto del intestino, el yeyuno, ileón, colon, hacia sigmoides, recto y ano. Entonces, la primera clasificación que hacemos es indicar si la hemorragia digestiva es alta o es baja. ¿Cuáles son las características clínicas de la hemorragia digestiva? Para la hemorragia digestiva alta y para la hemorragia digestiva baja, cada una tiene sus manifestaciones clínicas propias. De la hemorragia digestiva alta tenemos a la hematemesis. Vamos a denominar hematemesis a la salida o expulsión de sangre. Vamos a llamar entonces hematemesis a la salida de sangre a través de la boca proveniente del aparato digestivo. Y acá tenemos que ser puntuales en un detalle. ¿Cómo vamos a diferenciar la hematemesis que proviene del aparato digestivo de la hemoptisis que proviene de vía respiratoria? Ya llevo neuma, así que quiero que me responda. Por su contenido. ¿Cuál es el contenido? Contenido gástrico, y o sea, puede contener alimento y otro no contiene alimento. Ya, sí, sí, está bien. ¿Otra diferencia? Ya ves, la más importante. ¿El color? No, el color es el mismo, el aspecto no diferencia nada. Hay un detalle vital. La hematemesis, la que viene del aparato digestivo, se precede de náuseas. En cambio, la hemoptisis se precede de tos. Primera diferencia importante. Segunda, que la hematemesis puede llegar a contener restos alimenticios. En cambio, la hemoptisis tiene burbujas de aire, porque está viniendo de vía respiratoria. Pero esta situación de que la hematemesis tiene restos alimenticios es muy variable. Todo va a depender si el paciente comió o no comió algo previamente.
Si el paciente tiene el estómago lleno, después de un periodo de un par de horas después de haber ingerido algún alimento, obviamente que vamos a tener restos alimentarios. Pero pónganle que el paciente está en ayunas 24, 48 horas, no va a haber nada. El paciente va a vomitar sangre y sangre y sangre. En la hemoptisis también puede presentarse igual, que el paciente solo presenta sangre y sangre y más sangre. Así que la diferencia principal no es tanto el contenido, sino que la hemoptisis se precede de tos y la hematemesis de náuseas. La segunda manifestación clínica, la melena. ¿Qué es la melena? No es el cabello largo, ¿no? No estamos hablando de esa melena. La melena es la eliminación de heces, pero de color negro. Las heces que tienen una consistencia alquitranada y realmente se parece al alquitrán. Son heces, no son heces formadas, son heces semipastosas, semilíquidas, de color negro y de un olor penetrante y hediondo. Realmente el olor de la melena es inconfundible. El paciente puede estar en aquella esquina, entramos por la puerta y ya sentimos ese aroma característico de la melena. ¿Ya? Entonces, melena, eliminación de heces con sangre. Hola. La pregunta que en algún momento fue pregunta de examen, en algún momento, ¿por qué la melena es negra si la sangre es roja? Es por el tiempo, ¿no? Dime. Por la distancia del tiempo. Y los que han pasado semiología diferenciada conmigo saben que les he enseñado. Justo es tema que la anterior semana hemos pasado con los alumnos de semidiferencial, semiología del estómago y del intestino. Ya debí llevar el serio. 3 semestres se han olvidado. Si no me equivoco, es porque la sangre se procesa. Se procesa. No estamos en una fábrica para que se procese. No es la palabra correcta. A ver, partamos de otro lado. ¿Por qué la sangre es roja? Porque tiene hemoglobina. Muy bien. La sangre es roja porque hay hemoglobina. Entonces, para que la sangre cambie de color, algo le tiene que pasar a la hemoglobina. ¿Qué le pasa? Un proceso no es la palabra correcta. Pero, vamos por ahí. ¿Qué le pasa a la hemoglobina? Sí, sin miedo, tranquila. ¿Se oxida, doctor? No se oxida. Porque la oxidación significa estar en contacto con el oxígeno. Eso significa que tendría que estar fuera del cuerpo. Está en el aparato. La hemoglobina va a sufrir la acción de las enzimas digestivas. O sea, en palabras vulgares, sangre digerida. Eso es lo que muchas personas manejan. Obviamente nosotros no vamos a usar ese término porque es un término muy vulgar, tenemos que hablar con terminología genética. La sangre sufre un proceso de digestión, sufre la acción de las enzimas digestivas y la hemoglobina, después de una serie de procesos metabólicos, bioquímicos y demás, que no los vamos a repasar ahorita en detalle, de hemoglobina se transforma en hematina. Y por eso cambia de color rojo a color negro. Entonces, las melenas, o la melena, nos va a indicar que algún punto del aparato digestivo superior, por encima del ángulo de Treitz, ha sangrado. Y en el trayecto de todo el recorrido que tiene que seguir hasta salir por el ano, la sangre ha sufrido el proceso de transformación de hemoglobina en hematina y por eso cambia de color rojo a color negro. Melena es propia de la hemorragia digestiva alta, no de la baja, solo de la hemorragia digestiva alta.
De la hemorragia digestiva baja, la que se presenta en yeyuno, ilion, colon, vamos a tener estas otras manifestaciones, sobre todo la hematoquesia, de posiciones prácticamente normales, pero con restos de sangre. Esa es la hematoquesia. Son heces, como digo, prácticamente de características y color normal, semilíquidas en la mayor parte de las veces, pero con restos de sangre. Ya qué cantidad de sangre se elimina junto con las heces va a depender de la magnitud de la lesión que esté ocasionando la hemorragia digestiva. Y el otro concepto que hay que tener claro, rectorragia. Sangre que sale por el recto, cuyo origen usualmente es el mismo recto. Para dar ejemplos, una colitis hemorrágica nos va a dar hematoquesia, porque viene del colon. En cambio, las hemorroides nos darán rectorragia porque la sangre proviene del recto. Tanto la hematoquesia como la rectorragia presentan sangre de color rojo. La cantidad, les vuelvo a decir, va a depender mucho del volumen, de la magnitud de la lesión que está ocasionando la hemorragia. Aquí están los conceptos: hematemesis, pérdida de sangre, para que se exteriorice, pero pérdida de sangre que se precede de vómitos, que proviene de aparato digestivo, para que salga, para que se exteriorice, tiene que llegar por lo menos a 100 centímetros cúbicos. Menos de 100 centímetros cúbicos puede quedarse dentro del estómago y no sale hasta que llegue a este borde. La melena, aquí está el concepto: degradación de hemoglobina en hematina y secundariamente la acción de la flora bacteriana entérica. Y la hematoquesia, deposiciones con sangre roja pura y sin coágulos, con o sin materia fecal. Ahora, según su origen, aquí está el resumen de las posibles causas de la hemorragia digestiva. Esto significa hemorragia de vía digestiva alta, desde la parte final de la faringe hasta el ángulo duodeno-yeyunal, el ángulo de Treitz. En cambio, la hemorragia de vía digestiva baja, desde el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz hasta el ano. Esos son los orígenes para cada uno de las hemorragias. ¿Cuál es más frecuente? La hemorragia digestiva. La alta es 5 veces más frecuente que la baja. Hasta donde hemos aprendido, hasta donde saben. ¿Qué causa etiológica me pueden mencionar por una hemorragia digestiva alta? Úlcera, ya, una úlcera péptica, ya. ¿Qué más? Varices esofágicas. Varices esofágicas, muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ir viendo eso. Según la visibilidad de la causa, según llegues a determinar cuál es la causa que está ocasionando la hemorragia, vamos a denominar como hemorragia visible aquella que es fácil de poder identificar. Tenemos los datos clínicos, es una hemorragia que al momento está activa. O sea, el paciente está sangrando en el momento que lo evaluamos. Se va a manifestar por hematemesis, melena o hematoquesia. Esa es una hemorragia visible. Pero ¿cómo vamos a determinar el punto exacto de la hemorragia? Solamente a través de la endoscopía digestiva. No podemos, mirando al paciente, tener ojitos de endoscopía para poder ver dónde está sangrando. Hay que realizar el procedimiento. ¿A qué denominamos hemorragia oculta? Lo contrario, hemorragia visible. Esta hemorragia oculta es aquella que presenta los síntomas. Puede presentar hematemesis,
puede presentar melena, pero en pequeñísimas cantidades. Acá nos indica que es de poca magnitud, donde todos los métodos de estudio complementarios son negativos. Le haces una endoscopía y no encuentras nada. Le haces una colonoscopía, no encuentras nada. Todo normal, no hay un solo punto de sangrado, pero el paciente está presentando los síntomas característicos. Muchas veces la sangre llega a ser tan escasa que no es fácilmente visualizable. Por eso indica que tiene que ser evidenciada a través de otro tipo de estudio, no digamos más sofisticado, pero que es más exacto, más concreto para esto. Hay un estudio que se llama sangre oculta en heces. Porque tú ves las heces del paciente y parecen normales, pero estás en la sospecha enorme de un cuadro de hemorragia digestiva. Así que, ¿qué vas a hacer? Pides al laboratorio que te lo haga el estudio de sangre oculta en heces. ¿Qué hace el laboratorio? Centrifuga las heces, hace una serie de procesos laboratoriales y nos identifica pequeñísimas cantidades de sangre que a simple vista no hubieran sido evidenciadas. Entonces, esta hemorragia oculta te puede pasar que tengas al paciente y no encuentres el punto de sangrado. Eso sí, se convierte en un problema. Cuando hablamos de hemorragias, cuando hablamos justo de hemorragia digestiva, yo les menciono a los pacientes una comparación burda, pero que sirve para que se acuerden. Cuando el paciente sangra de algún punto del aparato digestivo, es como si abriéramos el grifo de la cocina y sale agua. Abrámoslo a todo lo que da la llave. Entonces va a haber gran pérdida de sangre. ¿Qué tengo que hacer para que deje de sangrar? Cerrar el grifo. Y tengo que cerrarlo por completo. ¿Qué pasa si en la cocina cierro a medias y empieza a gotear? Se sigue fermentando. Pero una gotita, dos gotitas, ¿qué van a hacer? Dejen goteando una pila en toda una noche y se llena un barril. ¿Ven? Te vales con la sangre. Puede gotear el sangrado, puede ser gotita a gotita. En un día, en 2 días, en 3 días, imagínense la cantidad de sangre que se está perdiendo. Así que lo primero que tengo que hacer ante un paciente con hemorragia digestiva es cerrar el grifo, dejar o evitar que siga sangrando. ¿Cómo voy a cerrar el grifo si no sé dónde está el grifo? Tengo que hacer una endoscopía para identificar el punto de sangrado y ahí realizar el tratamiento correspondiente. Empecemos hablando de la hemorragia de vías digestivas altas. Vamos a mencionar las causas más frecuentes. La primera, la úlcera gastroduodenal, úlcera péptica, todos los nombres y sinónimos que hemos conocido. No vamos a darle mucho énfasis porque ya hemos hablado respecto a las úlceras. Lo que sí tenemos que repasar o recordar, para no olvidarnos, que la primera causa etiológica de las úlceras es la infección por el Helicobacter pylori, seguido de el uso de AINES y posteriormente los hábitos tóxicos que puede tener el paciente, como es el alcoholismo. ¿El tabaco puede llegar a producir úlcera? En teoría sí. En teoría sí. Pero hay pacientes que fuman y fuman 1 o 2 cajetillas al día durante 20, 30 años, jamás han tenido úlcera. Pero hay pacientes que beben así frecuentemente, tienen un consumo de alcohol muy frecuente, ellos sí pueden tener úlcera por la acción tóxica directa del alcohol sobre la mucosa del intestino. Ahí tenemos a la clínica, que ya la conocemos, dolor en el epigastrio que se exacerba con el ayuno y cede con la ingesta de los alimentos. A ver, para hacer un repaso rápido, nombre de fármacos que pueden producir úlcera. Fármacos gastroenteritis. Principal grupo, los AINES.
Y dentro de los AINES, ¿cuál es el más importante? Las aspirina. Otro grupo. Los corticoides. Los corticoides. Muy bien. Otro grupo. Antibióticos. Los antibióticos. Y no un grupo, un fármaco. Les he mencionado un fármaco así solito que puede ocasionar daño a nivel de la mucosa de igual magnitud de lo que puede ocasionar la aspirina. Algo que les recomiendo a todas las señoritas que empiecen a tomar pasados los 40 años. Todas, absolutamente todas. ¿Qué es? En serio. Son jovencitos ahorita, de aquí a 20 años tienen que empezar a tomar ese fármaco todos los días. Mucho más si en ese lapso de tiempo han sido mamás y mucho más tienen mayor número de hijos. Calcio. El calcio es recontra agresivo al estómago. Y eso tienes que saberlo porque vas a tener pacientes con osteoporosis a los cuales hay que recetarles calcio. Pero si no sabes que el calcio produce gastrolesión, la paciente o el paciente varón más frecuente en mujeres va a tomar el calcio tal vez una semana y lo va a dejar porque le va a hacer doler, a veces peor que las piernas. Cuando tenemos una úlcera duodenal, tenemos que clasificarla. Ahí está la clasificación de Forest. Pero esta clasificación de Forest no es clínica, es una clasificación eminentemente endoscópica. Solo se clasifica a través de la endoscopia. Tiene tres grupos. El primer grupo nos dice es una hemorragia activa, es un paciente que está sangrando en ese momento, que está perdiendo un volumen importante de sangre. Si la endoscopía nos muestra un punto de sangrado, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Cerrar el grifo. Encontramos el grifo, cerramos. Hay circunstancias en las cuales no es un solo punto, son varios, o puede ser una úlcera muy grande que no es susceptible de un tratamiento con criocauterización o instilación de vasoactivos y por lo tanto va a seguir sangrando y sangrando y sangrando y sangrando. En última instancia, como una última medida, ¿qué podemos necesitar? Tratamiento quirúrgico. Puede ser una úlcera duodenal enorme, gigante. Por más que le estés quemando y quemando y quemando a la úlcera, no se va a cerrar. Y el paciente se está desangrando. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Plantearnos un tratamiento quirúrgico y sacarle pedazos del estómago, una parte del estómago. O sea, el tratamiento quirúrgico en la hemorragia digestiva alta solamente se indica cuando el tratamiento clínico no ha logrado disminuir la hemorragia, o sea, no ha logrado cohibir o detener la hemorragia. Estos son pacientes muy delicados que, dependiendo de la magnitud de la pérdida de sangre, pueden llegar a presentar alteraciones hemodinámicas muy severas y, en última instancia, llegar a necesitar hasta tratamientos en unidades de terapia intensiva, donde el tiempo de permanencia hospitalaria es mucho mayor. El grupo 2 son pacientes, llamémosle, cuya evolución es la usual, la normal para una hemorragia digestiva. Hay pérdida de sangre, pero no de una magnitud tan severa que produzca alteración hemodinámica y por lo tanto el tiempo de permanencia hospitalaria es mucho menor. Y el último grupo es el menos grave, el menos importante, bueno, el menos severo, no el menos importante, el menos severo, el menos grave, cuyo tratamiento también va a ser mucho más sencillo y donde el paciente va a requerir tratamiento en un lapso de tiempo mucho menor. De acuerdo a esta clasificación de Forest, el grupo 1 es el que tiene mayor riesgo porque esta pérdida importante de sangre puede poner en riesgo inclusive su vida. Por lo tanto, el grupo 1 necesita estar terapia intensiva. El grupo 2 necesita tratamiento
con un lapso de tiempo mucho menor, tratamiento más sencillo, y el grupo 3 es el que prácticamente no tiene ningún tipo de riesgo. Esto solamente se hace a través de la endoscopia. Para ser más didácticos, más académicos, tenemos que clasificar a la hemorragia digestiva de acuerdo a Forest en estos grados. Tenemos el grado 1A, 1B, 2A y 2B en el primer grupo. Estoy tapando aquí abajo. Ya no puedo mover. Estos 4 primeros grupos nos indican mayor severidad y, como indica acá, alto riesgo de recidiva. ¿Qué es la recidiva? La recaída. Eso significa que si un paciente tiene úlcera gástrica, es muy fácil, a un lapso de tiempo variable, que esta úlcera tenga recaída, o sea, que se vuelva a presentar. Has hecho el tratamiento, lo has curado al paciente, y este paciente en algún momento puede llegar a presentar recidiva de la úlcera. A ver, vamos a ver los grados. El 1A nos dice sangrado arterial en forma de jet o chorro. ¿Cómo es esa hemorragia? Imagínense las pistolitas de carnaval. Es como si estuvieras disparando agua con esa pistola. Acá es un punto de sangrado que está disparando sangre, es como un chorro de sangre. Ese es el grupo A. El 1A. El 1B es un sangrado en forma de sábana, se le llama sangrado en sábana o sangrado en napa. ¿Saben a qué se refiere este sangrado o cómo es ese sangrado? Es un sangrado que tiene varios puntos. El primero en jet es un solo punto sangrado. En cambio, en sábana, resumante o en napa son varios puntos. Como cuando éramos niños y nos hemos caído de la bicicleta y nuestra rodilla estaba rasmillada, había varios puntitos que sangraban, ¿no? Eso es el sangrado en napa. Eso es lo que vamos a ver en el estudio. El primer grupo, el 1A, tiene hasta un 90% de probabilidad de recidiva, el 1B un porcentaje menor. El 2A nos indica vaso visible en el lecho de la lesión. En el fondo de la úlcera vemos un vasito que está sangrando. No de una manera importante, ese es el grado 2A. El grado 2B, un coágulo fresco adherido. Ahí vamos a encontrar un coágulo a nivel de la zona que está sangrando. ¿Qué nos indica la presencia del coágulo? Que el organismo ya está formando o ya se está poniendo en acción para detener la hemorragia. El primero, el 2A, tiene 50% de recidiva, el 2B hasta un 30%. Esos 4 primeros son los que tienen mayor riesgo de recaída a un corto o mediano plazo. El segundo grupo tiene un riesgo muy escaso de recidiva. Aquel que tiene solamente puntos de hematina, que se pueden observar en el fondo de la úlcera, o aquel que tiene lesión con base limpia. La base de la úlcera no tiene ningún punto de sangrado y está cubierta con fibrina. ¿Qué es la fibrina? Esa capita que se forma como una telita inicial en cualquier herida, en cualquier úlcera, que es el inicio para lo que es el tejido de cicatrización. Así que esta clasificación, chicos, solamente es endoscópica, eminentemente endoscópica. Segundo grupo que va a ocasionar hemorragias digestivas: las erosiones por lesión a nivel de la mucosa. ¿Cuáles son las causas? Helicobacter pylori, uso de AINES, alimentos gastrodesivos y los hábitos tóxicos como el alcohol. Pero acá también tenemos que mencionar este otro grupo del cual yo les he hablado pero un montón de veces: el estrés. ¿Qué hemos aprendido del estrés? ¿Qué puede ocasionar? Úlceras de estrés, o llamadas úlceras de
Entonces, solo por el estrés, tu paciente puede llegar a sangrar. Ahora ven la necesidad y la importancia de dar a todo paciente hospitalizado un inhibidor de bomba de protones, sobre todo el omeprazol, en dosis profilácticas. Nos indica la literatura, la estadística, que este tipo de lesiones son más frecuentes a partir de los 60 años, en lo que actualmente en el país conocemos como pacientes de la tercera edad. Al ser personas, no, obviamente no solo se presentan en esta edad, puede presentarse en personas más jóvenes. Pónganle que a los 20 años una persona ya empieza a consumir AINES, empieza a beber frecuentemente, para sus 40, 50 ya puede tener los síntomas. A mayor edad del paciente, mayor la probabilidad de complicaciones ante una úlcera sangrante y obviamente eso conlleva mayor mortalidad. Que se presente una hemorragia digestiva alta en una persona de unos 60, 70 años es muy riesgoso. Ese paciente tiene pocas probabilidades de sobrevivir. En cambio, si es una persona de 30, 40 años, la probabilidad de sobrevida es mucho mayor. Tercer grupo, hemorragias en cirróticos. ¿Por qué sangra un cirrótico? ¿Por qué sangra un paciente con cirrosis? Principal causa de sangrado en cirróticos. Es por la dilatación de una arteria, no me acuerdo. ¿Han dicho hace rato? Las varices son primeras. A ver, hagamos un recuerdo acá también. Para que se presenten varices esofágicas, tiene que pasar una serie de procesos en el paciente que consume alcohol. Al paciente enólico crónico, bebedor consuetudinario, alcohólico, suena feo, bebedor consuetudinario, digamos. El paciente consume alcohol frecuentemente, no va a presentar cirrosis de un día para el otro. ¿Cuál es la primera lesión que se tiene a nivel del hígado? ¿Cuál? No, úlcera en el hígado no. Lo primero que se presenta en el hígado es la presencia de hepatitis alcohólica o hepatopatía alcohólica. Esta situación la van a encontrar. Pacientes que un día llegan a la emergencia de color amarillo, están con ictericia. No una ictericia muy marcada, pero puede haber una ictericia leve. ¿Cuál es el antecedente? Que se han ido de pachanga 3, 4, 5 días. ¿Cómo pasa en carnaval? ¿No me dan días de farra qué? Repente. Ese paciente se ha intoxicado con alcohol y además está presentando una hepatitis. Su hígado no ha logrado metabolizar adecuadamente el alcohol y esto ha lesionado los hepatocitos y por eso está comiendo. Todavía reversible. Se hace tratamiento, se le da fármacos para mejorar el funcionamiento del hígado, para estabilizar la membrana de los hepatocitos y esto puede curar al paciente. De una hepatitis alcohólica, ¿a qué se pasa? El paciente sigue bebiendo a cirrosis. En la cirrosis, ya vamos a hablar de eso en otro tema, se presenta la lesión prácticamente ya irreversible a todo lo que es el funcionamiento del hígado. Pero de la cirrosis posteriormente se pasa a una alteración más. Y esta última alteración es la que está relacionada con el tema de hoy día. Porque gracias a esto es que sangra. El cirrótico usualmente no sangra. Solamente cuando de cirrosis ya se ha pasado a otra alteración mucho más severa. ¿A qué me estoy refiriendo? Al síndrome de hipertensión portal. Síndrome de hipertensión portal.
¿Qué es el síndrome de hipertensión portal? Fácil, aumento de presión en la vena porta. ¿Dónde está la vena porta? Eso más no puede ser. Recuerden, eso es anatomía, chicos. ¿Ah? Si aumenta la presión dentro de la vena porta, ¿cuál creen ustedes que sea la manera de poder diagnosticar? Aumentó la presión dentro de esa vena. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo diagnosticar? Podría haber ascitis, doctor. La CITS te puede dar la insuficiencia cardíaca. Ya, pero no es lo único. ¿Qué más? ¿Cómo confirmo que hay aumento de presión dentro de esa vena? Específica y exclusivamente dentro de esa vena. ¿Les parecería correcta la respuesta de indicar a través de una ecografía? No común, sino doble. No común, doble. ¿Por qué doble? Porque la ecografía doble mide flujos, movimiento de la sangre. La ecografía es como una foto, simplemente está. Pero muchachos, acuérdense lo que les he enseñado desde hace mucho. Los diagnósticos son clínicos. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar hipertensión portal clínica? La confirmaré con una ecografía doble. Pero ¿cómo voy a diagnosticar la clínica? La pared. Ya, para que no se olvide. Mañana aprendí, no se olvide. Para diagnosticar una hipertensión portal van a hacer un ejercicio mental. Tú eres el estómago. Tu cuerpo es el estómago en el paciente. En la hipertensión portal, siendo tú el estómago, tienes algo a tu derecha, algo a tu izquierda, algo arriba y hay algo delante de ti. ¿Qué hay a la derecha? Hepatomegalia. ¿Qué hay a la izquierda? Esplenomegalia. ¿Qué hay arriba? Varices esofágicas. ¿Qué hay adelante? Circulación colateral en cabeza. Son las 4 características clínicas que tiene el síndrome de hipertensión. Hepatomegalia, esplenomegalia, varices esofágicas y circulación colateral en cabeza de menores. Al llegar a ese punto en el cual el paciente tiene síndrome de hipertensión portal, se van a presentar las varices esofágicas y eso es lo que va a ocasionar el sangrado en los pacientes con cirrosis. El cirrótico directamente no sangra, solo cuando tiene hipertensión portal. Pero el cirrótico o el alcohólico en este caso también puede sangrar por acción directa del alcohol sobre la mucosa del estómago, produciendo úlceras. Como en el caso anterior, ¿no? El número 1. ¿Cómo trato a este paciente? Antes de eso. La hemorragia por varices esofágicas. En algún momento hemos hablado. Es una de las emergencias más graves, más terribles que hay. Y se le da un nombre, ¿no ven? A la hemorragia de las varices esofágicas, tal vez un apodo, más que un nombre. Pero es para que nos acordemos de la severidad y la gravedad de lo que Apocalíptica. es una hemorragia cataclísmica y apocalíptica. O sea, es lo más grave de lo más grave. Llega ese paciente a la emergencia vomitando sangre como la fuente del Prado, así está saliendo la sangre. No te da tiempo a nada, apenas estás queriendo tomarle signos vitales, apenas estás queriendo canalizar una vía periférica y el paciente se te muere en cuestión de minutos. Por eso se dice que es una hemorragia cataclísmica. A esa sí hay que tener cuidado. Por eso se mueren los borrachitos en las calles, por hemorragia. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Tratamiento.
¿Qué le voy a dar al paciente para disminuir la presión dentro de la vena porta? Está pues. Propanolol. ¿De qué grupo es? ¿De qué grupo farmacológico es el propanolol? Muchachos, farmaco, otra vez farmaco. Los OL, todos los terminados en OL, son beta bloqueantes. Atenolol, propanolol, carvedilol, bisoprolol, todos los OL son beta bloqueantes. Nos ayuda a disminuir la presión dentro de la vena. ¿De cuánto viene el propanolol? Si ni siquiera saben el grupo, no se acuerdan de su presentación. ¿O sí se acuerdan? Por favor, quiero equivocarme, díganme que se acuerdan. ¿Cuál es la presentación del propanolol? Vienen comprimidos de 40 miligramos y la dosis es 40 miligramos cada 24 horas. Cuarto grupo que nos puede llegar a ocasionar hemorragia. Ya lo conocemos, ¿no? A ver, Mallory Weiss. ¿Qué es el Mallory Weiss? Ya lo conocemos, chicos. Ya lo conocemos, el Mallory Weiss. ¿Qué es? Es un desgarro o laceración de la mucosa del tercio inferior del esófago, causada por vómitos incoercibles. Grupos, personas, pacientes que puedan estar en riesgo: embarazadas por hiperemesis gravídica y alcohólicos. Son los que usualmente deben presentar Mallory Weiss. Usualmente. Perdón, aquí me he comido una L, es Mallory, es un doble L, ¿ya? Número 5, la úlcera de Delafoy, se escribe así, Delafoy, nombre francés. Úlcera de Delafoy. ¿A qué se refiere esta patología? Es una enfermedad de tipo congénita. El paciente ya nace con una malformación de los vasos, de uno o varios vasos a nivel de la mucosa del estómago. En esta malformación, el endotelio vascular es más delgado. El vaso es más grande, lo más importante, el vaso es más grande, mucho más ancho, su diámetro es mucho más ancho. Si de un vasito normal es así el diámetro, así, de la úlcera de Delafoy es de este tamaño, así de grande. Entonces, un vaso más ancho, más grande, su pared es como si se hubiera estirado como liga el endotelio, se vuelve más delgadita y mayor probabilidad de lesión y de sangrado. Esta úlcera, por lo tanto, se tiene desde nacimiento. Puede llegar a ser diagnosticada desde la infancia, pero ya cuando la persona empieza a tener un consumo masivo de alimentos gastroagresivos y sobre todo consumo de alcohol, ahí es donde se puede activar y puede presentarse directamente en adultos. Pero la enfermedad se tiene desde nacimiento. La esofagitis. ¿Por qué la esofagitis sangra? O sea, ¿qué lesión tiene que haber en la esofagitis para que sangre? Úlceras esofágicas. Úlceras esofágicas. Estamos mencionando varias posibles causas de hemorragia digestiva. El tratamiento básicamente inicial es el mismo, pero de nada nos sirve en ese momento salvar la vida del paciente si el grifo sigue abierto. Entonces hay que pensar, no será Delafoy, no será úlcera, puede ser varices esofágicas, dependiendo del origen, y el tratamiento varía para cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a abordar al paciente con una hemorragia digestiva? Como con cualquier paciente, vamos a realizar una historia clínica completa. ¿Qué nos interesa de la historia clínica? No nos interesa si su casa tiene techo, si es anticrético, no nos interesa. ¿Qué nos interesan? Los antecedentes.
los antecedentes, sobre todo relacionados a enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades reumatológicas. ¿Por qué las reumatológicas? Por su tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Con AMS corticoides. Las enfermedades reumatológicas, más del 90% de ellas requieren un tratamiento de por vida, utilizando AINES y corticoides. Así que si llega un paciente con hemorragia digestiva, tomar en cuenta antecedentes de consumo de fármacos, antecedentes de úlceras previas, antecedentes de hemorragias previas. No se olviden lo que veíamos con Forrest, que las úlceras tienen una gran probabilidad de recidiva. Si el paciente ya fue diagnosticado hace años de una úlcera gástrica que sangró, nada raro que esa úlcera se haya reactivado, que se haya recidivado o esté presentando recaída, que son lo mismo. En el examen físico, ¿qué es lo primero que haríamos con un paciente con hemorragia digestiva? ¿Qué creen que sea lo primero que vamos a hacer? No se olviden que es una hemorragia. El paciente está perdiendo sangre. Signos vitales. Lo primero que hay que hacer es tomar signos vitales. Verificar la hemodinamia. ¿Saben qué es hemodinamia? ¿No ven? ¿Saben a qué se refiere hemodinamia? ¿Qué es hemo? Y dinamismo, movimiento. O sea, la hemodinamia se refiere a todos los factores que hacen que la sangre circule. Principalmente el funcionamiento del corazón y la resistencia vascular periférica en capilares periféricos. Gracias a eso la sangre circula. ¿Y cómo verificamos que hay una buena hemodinamia? A través de dos parámetros de los signos vitales. ¿Cuáles son? Presión arterial y frecuencia cardíaca. Si ambos están normales, la hemodinamia es normal. Si están alterados, el paciente presenta alteración hemodinámica. Y en el examen físico tenemos que evaluar, ya dependiendo del probable origen, buscar signos de hipertensión portal para poder identificar varices, evidenciar la presencia de alguna alteración de tipo hepática. Si no es así, y si solamente el origen es a nivel de estómago, en el examen físico no vamos a encontrar prácticamente nada. Solamente dolor a la palpación a nivel de epigastrio. Listo, el resto es todo normal. No hay nada en corazón, nada en pulmones, nada en riñones, nada en hígado, nada en intestino, todo normal, solamente dolor en epigastrio. Es un dato clínico muy vago, pero que viene a ser lo único que podemos identificar en ese momento. Luego vamos a solicitar estudios laboratoriales y realizar un lavado gástrico. Les voy a explicar cómo se hace esto. ¿Qué estudio laboratorial más importante ustedes solicitarían? Porque eso hay que pedir un montón de cosas, pero ¿qué es lo urgente? Lo primerito que van a pedir, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Hemograma? Hemograma. Sí, ¿por qué? Para ver si presenta nuestro cuadro de anemia por la Ya. tradición. Pero si tú pides hemograma completo, el laboratorio se va a tardar haciendo el recuento de glóbulos blancos, que no nos interesa. Entonces, ¿qué pido? Oye, voy a pedir hemograma, es obvio. Pero del hemograma, ¿qué es lo que me interesa? Y le voy a decir al laboratorio, házmelo esto ahorita, el resto puede esperar. La hemoglobina. Dos datos, hemoglobina y hematócrito. Eso, chicos, sale en 5 minutos, máximo en 10. No se hagan tomar el pelo con el laboratorio. No, doctorita, sigue el proceso. ¿Saben cómo se hace el hematocrito, no ven? ¿Han hecho? ¿Lo han hecho? Han hecho, sé que han hecho, lo conocen. En práctica de fisiología, ¿no han hecho? ¿Conocen los tubos capilares? Esos delgaditos, como cabellitos, que apenas lo agarras se rompen, ¿no ven? ¿Qué se hace? Se llena el tubo capilar de sangre. Por eso se llama capilar. Tú simplemente lo pones en la gotita de sangre y por capilaridad se llena el tubo. Y le pones textilina, hasta goma de borrar, nosotros poníamos en una parte, en un extremo. Lo llenas y luego lo otro lo vuelves a cerrar con plástico. Tienes un tubito capilar. ¿Dónde se lleva eso? A la centrifugadora. ¿Ibas a centrifugar? ¿Cuánto? 5 minutos. Sacas el tubito capilar, todos los glóbulos rojos se han ido a un lado, está rojo,
y el resto está de color amarillo. ¿Qué es el Blanco. plasma? ¿Y qué haces? Con una regla mides. Si esto es el 100%, ¿cuánto porcentaje está en rojo, que son los glóbulos rojos, y cuánto en porcentaje está en plasma? Y ahí sacas el hematocrit de porcentaje. O sea, eso demora 5 minutos, en serio. No demora más. Por eso, como médicos, eso tenemos que saber, porque el laboratorio nos toma el pelo. En serio que creen que no sabemos. Como cuando yo pido laboratorios el día viernes. Cultivo. Se interna paciente día viernes en la tarde. Pónganle con una gastroenteritis aguda. Todo cuadro infeccioso, lo primero que hay que hacer es tomar muestra para cultivo. Pido coprocultivo. Toman la muestra y envían la muestra al laboratorio, las heces, a esta hora, 5, 6 de la tarde. ¿Cuánto demora un cultivo? ¿Cuándo vas a esperar que el laboratorio te dé ese resultado? Todo cultivo demora 72 horas como máximo. 72 horas. O sea, si he enviado el viernes, ¿qué día me darán el resultado? El lunes. Así que el lunes yo exijo a los internos el resultado del laboratorio del cultivo. Doctor, no está. ¿Qué? Ya debería estar. Vayan a preguntar. Van los internos a preguntar al laboratorio. Doctor, dice que no está todavía, pero ¿por qué? Porque fin de semana no trabaja el personal. Y les digo lo mismo, eso me ha pasado hace mucho tiempo. Y les digo, ese momento les he dicho a los internos, lo mismo que les digo a ustedes. Con las disculpas de nuestros colegas, digo que la doctorita del laboratorio me está viendo la cara de tonto. O sea, se agarran en este ejemplo, las heces fecales, se siembran, ¿no? En la caja Petri, en una garra, saca sangre, se le pone su tapita y se mete en la incubadora. O sea que como la doctora no está el fin de semana, la bacteria, la doctora no había estado, nos dormiremos, haremos jauja. O sea, ¿qué me quiere dar a entender? Que tiene que estar el personal ahí mirando la caja Petri para que desarrolle. No, pues, o sea, a mí nadie me lo engaña de esa manera. Pero así me han dicho, y hace un par de años. Y recientemente han querido hacer lo mismo. Y me han dicho lo mismo. Doctor, dice que los cultivos no salen lunes porque no trabaja el personal fin de semana. Estábamos en visita, le he hecho llamar a la doctora del laboratorio. No la ha mandado, no vino la doctora, la ha mandado a un auxiliar. Se ha hecho estar en medio de todita la visita general. ¿Cómo nos van a querer engañar diciendo que no hay reporte en fin de semana porque usted no trabaja? Y le he dicho lo mismo. O sea, para que la bacteria desarrolle, usted tiene que estar ahí mirándole. Y si no viene la bacteria, no desarrolla. Por favor, tráigame el resultado, necesito ahora mismo. ¿De dónde habrán sacado muchas cosas? Pero es que es así, no nos vamos a dejar tomar el pelo. Bueno, lo de lavado les digo, les voy a comentar por aquí. ¿Qué factores nos dan la predicción o nos pueden dar el pronóstico para una hemorragia digestiva? Historia previas de melena, o sea, antecedentes de melena previa. Este paciente ya pudo tener úlceras, como les decía, que ya hubiera recibido tratamiento y actualmente está en proceso de recidiva. Que el paciente presente sangrado en forma de vómito borrazo. ¿Saben qué es la borra, no? La borra es lo que queda en el café luego de destilar. El paciente vomita igualito que esa borra, por eso se llama vómito borráceo. ¿Qué significa? ¿Qué significado le damos a un vómito borráceo? También sangre. Y esta proporción entre el BUN y la creatinina. ¿Qué es el BUN? Es igual que el NUS, lo mismo, nitrógeno urico 6. Entonces, a través de la prueba laboratorial, hago una relación básica entre lo que es una división, ¿no? Entre el NUS y la creatinina, que debe ser 30. Si es mayor a 30, tenemos un factor negativo, predictivo, que nos da un peor pronóstico para el paciente.
Antecedentes a tomar en cuenta, aquí están todos los antecedentes patológicos que les decía hace un rato que hay que preguntar. En base a esto vamos a ver si hubo varices, si hubo hipertensión portal, cirrosis, aneurismos, angiodisplasias, cáncer, paciente diagnosticado de cáncer, cualquier cáncer, y sobre todo el cáncer de estómago, de esófago, vasomolar, H. pylori o las telangiectasias hemorrágicas. ¿Qué es la telangiectasia? Las arañas vasculares, ¿no? Las spider vascular, son dilataciones de capilares a nivel de la piel. Eso usualmente se ve en la cara. Son lesiones irreversibles, eso no tiene solución. Ahora ya hay, te lo quitan con láser. Pero imagínense, eso mismo, pero dentro de la mucosa. Son capilares que fácilmente pueden romperse y producir sangrado. Farmacológicos, uso de AINES, antiagregantes planetarios, anticoagulantes, corticoides o medicamentos que puedan alterar la coloración de las heces. Así que no todo paciente que tiene heces negras es melena. Tienes que verificar, confirmar que es sangre. Porque el paciente puede estar consumiendo hierro o bismuto y eso simplemente va a cambiar el color de las heces y las va a oscurecer. Eso no es sangrado, eso no es melena. No es melena, simplemente es una coloración oscura de las heces. ¿En qué casos se consume hierro? Anemia. ¿A quienes se les da hierro frecuentemente, permanentemente? A las embarazadas para el proceso de la anemia fisiológica del embarazo. ¿Qué se les da? Sulfato ferroso. Estas pacientes pueden llegar a presentar heces negras, oscuras. Se va a asustar, va a decir, doctora o doctor, estoy haciendo mis deposiciones negras. Melena, hemorragia digestiva, mujer embarazada, Dios mío, ayúdame. Pregunta, ¿y están consumiendo hierro? Sí. Hay dudas. ¿Será hierro o realmente será una hemorragia digestiva? No creas que solamente va a ser hierro, tienes que verificar que sea sangre. ¿Y cómo vas a verificar? ¿Cómo verificas? ¿Cómo confirmas que las heces de la paciente son realmente solo oscurecidas o son melena? Bueno, puedes hacer, sí, ya lo tenés, puedes pedir, pero primero es clínico, siempre clínico. Antes clínico y después clínico, luego de laboratorio. ¿Qué vamos a hacer? Tacto rectal. ¿Se acuerdan entonces el tacto rectal? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué se llama la maniobra para hacer el tacto rectal? Si han pasado semio conmigo, no han pasado, ¿eh? Sí, han pasado. Semio 2, han pasado. ¿Quién ha pasado semio conmigo? ¿Nos pasó? ¿A ver? Ya ve, por el medio. Yo me acuerdo de sus experiencias. Les he enseñado, en semio 2 les enseño que hay una maniobra para realizar el tacto rectal, que es la base. Este es el recto, el ano, ¿sí? El ano. El ano está cerrado. Todos lo tenemos cerrado. ¿Por qué? Por la contracción del esfínter anal. ¿Qué haces para hacer el tacto rectal? Manos enguantadas, lubricadas y demás. Lo primero que se hace es, con el dedo que vamos a introducir, realizar un movimiento alrededor del ano. Y eso tiene un nombre. El coqueteo anal. ¿Saben qué sabe? Coqueteo anal. ¿Para qué se hace ese movimiento? Para relajar el esfínter. Porque si introduces directamente el dedo puedes producir lesión. Y lesión del esfínter. Si lesionas el esfínter, yo tendría juicio si fuera tu paciente. ¿Por qué? A ese paciente lo estás condenando a vivir con pañal toda su vida. No va a poder retener las heces. Llegan al recto y se les sale. No va a poder retener. Entonces, haces el coqueteo anal, con el dedo vas a sentir cómo esta zona que estaba dura, o sea, contraída, se va a relajar. Y una vez que se relaja, recién introduces el dedo explorador. ¿Qué queremos obtener con el dedo explorador? Vamos a realizar un movimiento así, como barriendo.
toda la longitud, todo el diámetro del recto. ¿Qué queremos sacar? Heces fecales. Restos de heces. Por lo menos alguito, aunque sea chiquitito, pero quiero sacar heces fecales. Saco el dedo, el explorador, y en el guante voy a tener heces fecales. ¿Cómo sé si esas heces oscuras son melena o solo son cambio de coloración por hierro mismo? No, nada. Le pongo agüita oxigenada, unas gotitas. Si hace burbujas es sangre. Si no hace burbujas es hierro. Si hace burbujas es sangre. Eso se llama la prueba de la peroxidasa. Prueba de la peroxidasa. La oxigenada es peróxido de. Eso en colegio hemos aprendido. Peróxido de hidrógeno después del agua oxigenada. Por eso se llama la prueba de la peroxidasa. Si pones agüita oxigenada y haces burbujitas, ¿qué vas a reportar en la historia clínica? Prueba de la peroxidasa positiva. Así confirmas que lo que estás obteniendo son heces fecales en forma de media. Y el otro antecedente, o los otros antecedentes, los tóxicos, tabaco y alcohol. ¿Qué síntomas te van a indicar la severidad que tiene un sangrado? La hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? ¿Qué es el ortostatismo? Al paciente lo pones en decúbito dorsal, está echadito, le tomas la presión y sale 160. Le haces poner de pie y baja a 80-30. Ha cambiado de posición de decúbito a posición ortostática o posición de pie, y eso se llama hipotensión ortostática. Presión normal en decúbito, hipotensión en posición de pie se llama hipotensión ortostática. El paciente puede llegar a presentar confusión, angina, palpitaciones severas, extremidades frías y húmedas. Estos síntomas nos indican que el sangrado es severo. ¿Por qué las extremidades se vuelven frías? No llega la sangre. Porque la sangre es la que transmite el calor corporal. A nivel distal no está llegando la adecuada cantidad de sangre y por lo tanto esas extremidades estarán frías. Acá tenemos los síntomas de las patologías que ya conocemos para poder determinar un posible origen de la hemorragia. La úlcera péptica, úlcera esofágica, Mallory Weiss, varices y malignidad, o sea, cáncer, está aquí abajo. Esto ya lo hemos hablado, lo vamos a pasar. Si el paciente presenta hipovolemia, pérdida de sangre, esta puede ser leve, puede ser moderada, en base a la pérdida de sangre, puede ser severa. Si el paciente presenta una pérdida de leve a moderada, se presentará taquicardia en reposo, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, con el paciente en decúbito dorsal. Está echadito en su cama, tiene taquicardia. Si la pérdida de sangre es mucho mayor y ha llegado a un 15% de la volemia, va a presentar hipotensión ortostática, la que acabamos de ver. Le haces poner de pie y su presión baja mucho más. Y se ha perdido hasta un 40% de volumen sanguíneo, presentará hipotensión en posición supina, o sea, decúbito dorsal. ¿Cuánto es la volemia de una persona estándar? Tú, yo, él, ella, vosotros, nosotros. ¿Cuánto tenemos de volemia? ¿Cuánta sangre tenemos dentro de nuestros vasos? 5 litros. 5 litros. Imagínate perder 40%. Estamos hablando de 2,5 litros por lo menos. 2 litros de sangrado, ya tendrías hipotensión supina. Y eso es un dato severo. Número 2. Hay que realizar el examen del color de las heces a través del tacto rectal, que ya hemos explicado. Y finalmente, descartar la presencia de signos de un abdomen agudo. ¿Qué datos podemos encontrar en el paciente que estamos revisando en ese momento a nivel abdominal para determinar que está con abdomen agudo? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué podemos encontrar? Chicos, ya llevo cirugía, ¿cómo diagnostican abdomen agudo? Me voy a fijar con
con su señorita de cirugía. Vamos, eso es algo básico. ¿Qué van a encontrar? Abdomen en tabla, ausencia de ruidos hidroaéreos. Y un signo, que saben porque yo también les he enseñado. ¿Qué se llama el signo? De la exploración abdominal. No es así. Es el signo de Genial de Musi. Dolor a la descompresión brusca en cualquier cuadrante abdominal. Si eso haces énfasis ilíaca derecha, se llama signo de Bloomberg para diagnóstico de apendicitis. En cualquier otro cuadrante, el signo de Genial de Musi te indica peritonitis abdominal. Si en el curso de un paciente que está con hemorragia digestiva le has hecho la endoscopía para identificar el punto de sangrado y luego presenta signos de irritación peritoneal, ¿qué ha podido haber pasado? Que el endoscopista no manejó bien el endoscopio y perforó el estómago, o el esófago o el intestino. Y ahorita está con peritonitis. O sea, que el paciente está a un paso más allá que un paso más dentro del cajón que en este lado. Estas dos siguientes diapositivas, chicos, necesito que las aprendan bien. Vamos a determinar que una hemorragia es leve cuando la pérdida de volumen es pérdida de la volemia, es menor al 10%. Moderada, entre el 10 al 20%. Grave o severa, entre un 20 a un 35%. Y cuando el paciente ya pierde más del 35% de la volemia, ya tenemos datos de una hemorragia masiva, de un shock hipovolémico. Y aquí están las características de los signos vitales. En la leve son normales, pero a partir de la moderada ya se presentan signos de hipovolemia y alteración hemodinámica. Aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. Esta es una. La segunda, ¿cómo también podemos clasificar a la hemorragia en leve, moderada o severa? Dependiendo del volumen de sangre que ha perdido. Entre 750 y 1500 ml vamos a indicar que el paciente tiene una hemorragia leve. Entre 1500 y 1750 una hemorragia moderada. Más de 1750 una hemorragia severa. Esto quiero que se lo aprendan bien. ¿Qué datos vamos a tener en el laboratorio? En el hemograma, usualmente datos de anemia, disminución de glóbulos rojos, disminución de la hemoglobina, del hematocrito. Debemos realizar además otros laboratorios como es un ionograma para determinar o descartar la presencia de una alteración electrolítica. Hagamos algo. Perdón, tú no estás al final. ¿Será que lo puedes levantar un poco el data para que suba la imagen? Ahí. Como que se desconecta y conecta. Se desconecta, ¿no? Yo veo. ¿Ha subido algo? Si no, dejamos nomás así. Voy a pedir que nos lo suban un poco más, porque aquí abajo no se ve. Gracias. Bueno, les decía, vamos a solicitar un hemograma, un ionograma para descartar un desequilibrio electrolítico, pruebas hepáticas, pruebas funcionales hepáticas, para descartar alteración hepática que pueda ser causa de la hemorragia, como en un paciente con cirrosis, y pruebas de coagulación, un coagulograma. ¿Por qué un coagulograma? Porque muchas veces tienes el paciente con hemorragia digestiva y no encuentras el origen, no hay úlceras, no hay cirrosis, no hay punto de sangrado, no hay nada. ¿Por qué sangró? Porque está con alteración del tiempo de protrombina, tiempo de coagulación o tiempo de sangrado. Ya no es una lesión directa a nivel del aparato digestivo, sino estamos ante la presencia de una coagulopatía.
el aparato digestivo está sangrando, no por lesión del aparato digestivo, sino por una enfermedad de tipo hematológico. Y tenemos que solicitar también datos, laboratorios para descartar un infarto agudo de miocardio, un electrocardiograma y dosificación de troponinas. Porque si el paciente está con poca sangre, chicos, si está con hipovolemia, ¿qué va a pasar con el corazón? Va a recibir una menor cantidad de sangre. ¿Ve? Va a recibir una menor cantidad de sangre. Y esa menor cantidad de sangre, ¿qué le puede pasar al corazón? Menos irrigación a nivel de coronarias, menos aporte de oxígeno, nutrientes, y por ende el paciente tiene infarto. Así que un paciente con hemorragia digestiva que te dice, doctor, mira, está con mi pecho ese ratito, cuidado, este es el pídele electrocardiograma y enzimas cardíacas. Ahora, el tratamiento básico, el tratamiento inicial para un paciente con sangrado digestivo es el lavado. Les voy a explicar cómo se hace. Llega el paciente a la emergencia, ¿quién toma la batuta, quién toma las riendas del tratamiento? Es el médico. Hasta la enfermera, varios licenciados, varios auxiliares, estudiantes, internos, residentes, y llega el paciente y toditos corren detrás de la camilla y están ahí paraditos, nadie hace nada. Tú eres el que tiene que dar las instrucciones. En primer lugar, tú me tomas signos vitales, tú analiza una vía periférica, al paciente como crucificado. Al momento de canalizar la vía periférica se toma muestra para laboratorio y se pide una serie, todo lo que hemos visto en el anterior diapositiva, todo eso vas a pedir, pero le dices al laboratorio que ahorita lo que quiero es hematocrito y hemoglobina. ¿Para qué? Para ver si necesito transfusión sanguínea. Y luego esta mano, este brazo está con signos vitales, el paciente seguro está hipotenso, está vomitando ese rato sangre, no te tienes que poner nervioso, tú tienes que dirigir al equipo y tienes que hacer la cabeza. Para hacer el lavado gástrico se introduce una sonda nasogástrica. Te calzas los guantes, te pones lubricante, vaselina, te dan la sonda nasogástrica y tienes que ver hasta dónde vas a introducir. ¿Saben cómo se mide, no ves? Del pabellón al mentón y del mentón al apéndice circular. Pones una marquita y vas a introducir hasta que la marquita llegue acá. ¿Cómo sé si está en vía digestiva o en vía respiratoria? Si está en vía respiratoria, el paciente se va a poner azul como pitufo en la vida, o empieza a toser y toser. ¿Y cómo veo si está, cómo confirmo si está en vía digestiva? Le adjunto una jeringuita y aspiro. Si sale contenido gástrico, sangre, estoy en el estómago. Tengo que tener la certeza de que esté en el estómago. ¿Por qué? Inmediatamente le voy a conectar la sonda nasogástrica a un frasco. Puede ser un frasco de solución viejo que ya no se use, o hay recipientes especiales para lavados que le voy a poner por lo menos 1 litro de agua. Imagínate que esté en vía respiratoria, se entra la tráquea. Le metes 1 litro de agua, el paciente en 30 segundos se muere por tu culpa, porque va a producir una aspiración masiva. Así que debes tener la certeza de que esa sonda está en vía digestiva. Si no tienes la certeza, sacas y vuelves a conectar. Ya, verificas que está en vía digestiva. Has aspirado y sale sangre. Estás en vía digestiva. ¿Qué vas a hacer? Le colocas agua de la pila. De la pila. Una vez me han dicho, pero doctor, y si le pongo agua de la pila no se va a enfermar con algo. Y eso es lo menos importante, aunque tenga bacterias, tenga cocodrilos, dinosaurios, eso tratamos luego. Ahorita lo importante es salvar la vida del paciente. Ya, le pones 1 litro, entra el litro a chorro, por la gravedad va a entrar en cuestión de 40, 50 segundos antes. ¿Qué hago? Espera. ¿Cuánto tiempo? Más o menos unos 2 a 3 minutos a que el agua haga efecto. En el primer lavado usualmente está entrando el agua y el paciente ese ratito empieza a vomitar. Y empieza a vomitar la sangre que está en su estómago. Lo ideal es que se salga por la sonda, pero lo que queremos es que salga. Le pones 1 litro, desconectas del frasquito y luego la sonda la pones a caída libre. Esta está en la cama,
la punta de la sonda en un nivel más bajo. Por física, por simple física, el líquido va a salir del estómago y se va a eliminar. Ese es el primer lavado. Luego le hago el segundo, tercero, cuarto. ¿Hasta cuánto? ¿Cuántos litros de agua puedo necesitar para hacer un lavado? No hay un número. No hay un número. ¿Qué dice la técnica del lavado gástrico? Hasta que tengas débito claro. ¿Qué significa? Entre agua y salga. Si entra agua y sale como rosadito, como lavado de carne, sigues haciendo lavado. Si entra agua y sigue saliendo sangre, sigues haciendo lavado. Hasta que entre agua y salga agua, eso se llama tener débito claro. Ahí ya suspendes el lavado porque ya has retirado toda la sangre. Lo máximo que yo he llegado a utilizar en un lavado gástrico son 15 litros. 15 litros de agua pura. Terminas el lavado y desconectas la sonda del frasquito y lo pones a caída libre y lo conectas a un frasco recolector por si todavía hay algo que sale. Y listo. Hasta mientras el laboratorio, 5 minutos quizás se lo ya tendría que haberte traído el resultado. Y ponte que tenga hemoglobina, hematocrito de 20 y hemoglobina de 8. Está bajísimo. ¿Qué tienes que hacer? Solicitar transfusión. Transfusión sanguínea. ¿Qué vas a pedir? ¿Sangre? Si pides sangre, el laboratorio te va a mandar sangre. Pero a mí no me interesan los componentes de la sangre. ¿Qué tiene la sangre? Los blancos, tiene plaquetas, tiene factores de la coagulación, tiene todo lo que tiene la sangre. A mí no me interesa ahorita dar al paciente glóbulos blancos. ¿Qué necesito? Glóbulos rojos. Necesito eritrocitos. Así que en mi solicitud de transfusión no voy a poner sangre completa, sangre entera. Le voy a poner paquete globular. Solamente paquete globular. ¿Cuánto es el valor normal de la hemoglobina? Entre 14 y 15 para la altura y demás. El valor mínimo para una mujer, 12 gramos por decilitro. 12. Cuando la hemoglobina está entre 9 y 12, ya es anemia. Clasificamos como anemia leve, entre 9 y 12. Entre 7 y 9, anemia moderada. Menos de 7, anemia severa. Mi paciente está con 8 de hemoglobina. ¿Cuántos paquetes globulares le voy a pedir? Tengo que saber cada paquete cuántos gramos me sube el hemoglobina. Cada paquetito son 450 ml, ni siquiera es mililitro, 450. Le doy 450, ¿cuánto voy? Espero que la hemoglobina me suba. Por cada paquete, 1 gramo. Si sé eso y el paciente está con 8, ¿cuántos frascos o cuántos paquetes le voy a pedir? ¿A cuánto quiero subir la hemoglobina? Quiero sacarlo por lo menos del estado de anemia. ¿Cuánto quiero llegar? Mínimamente a 12. Mínimo a 12, con 9 sigue en la anemia. Mínimo a 12. Si estoy en 8, ¿cuántos paquetes voy a pedir? 4. ¿Listo? A ver, no es tan difícil saber eso. Entonces, estamos en el hospital de Obrajes, en Caminos, y mandamos a la familia que se lo corren, lo que sea, se tome un auto, un minibús, lo que sea, y se vaya a mirar por esa banco de sangre. Entre lo que sube y baja, tomando en cuenta el tráfico, ¿cuánto puede demorar? Hora a 1 y media. Porque llega al banco de sangre, procesan el pedido, ven si están los frascos, si hay disponibilidad de la sangre, y ese rato mandan a la familia. Traen e inmediatamente se va colocando la sangre. Pero, ¿qué tendría que haber hecho antes? No, antes, todo eso. Tengo que cerrar el grifo. De nada me sirve ponerle sangre, llega al estómago y otra vez le sale por la boca. O sea que no voy a hacer la transfusión hasta que no haya detenido la hemorragia. Así que mientras está llegando la sangre, en esa hora y media, ¿qué tenía que haber hecho? Endoscopía. Mandar al paciente al gabinete de endoscopía para que le hagan la endoscopía y cierren el grifo, encuentren el punto de sangrado y hagan la cauterización o la instilación de adrenalina. ¿Por qué la adrenalina? ¿Qué va a hacer la adrenalina en un vasito sangrante?
produce vasoconstricción, cierra el capilar y se detiene la muerte. Si es chiquitito, si es muy grande, la adrenalina no funciona. Hay que hacer como con el electrobisturí, quemar los vasitos. Quemarlos y ya dejan de sangrar. Si no hago eso, si no hago la endoscopía antes de la transfusión, lo estoy haciendo en vano. La sangre se va a volver a salir. Luego al paciente hay que darle oxígeno, nada por vía oral, catéter intravenoso periférico, catéter venoso central. El periférico se coloca acá, el venoso central que se pone en yugular o en vena subclavia, y en última instancia hasta intubación endotraqueal en los pacientes inconscientes para evitar la broncoaspiración. Está saliendo la sangre a la faringe, en lugar de salir puede entrar a la vía respiratoria. Y si el paciente está con alteración hemodinámica, está entrando en shock, tengo que infundirle líquido. ¿Qué le daría? A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio y les voy a pedir que esto es importante, no este mes de posición, pero tengo que enseñarles y que les voy a robar unos 5 minutos más de su tiempo. Mi paciente pesa 70 kilos, está con hemorragia digestiva. ¿Cuánto de líquido le voy a poner hasta que la sangre llegue? Póngale, hemos determinado que está con 8 de hemoglobina, ha perdido gran cantidad de sangre, está deshidratado. Como 4.000. ¿Por qué 4.000? Porque se multiplica el peso por 50 ml. Y ya, luego en bolo creo que es 7 ml ponerlo, pero... Ya, si estamos calculando 50 ml por kilogramo de peso, estamos haciendo tratamiento común para un paciente como deshidratado moderado. ¿Cómo se calcula eso? El requerimiento basal de agua es 30 ml por kilogramo de peso. Pasa tú y yo, todo el mundo, chinos, americanos, japoneses, todos los que vivimos acá en este planeta, tenemos la necesidad de consumir 30 ml por kilogramo de peso todos los días. Si el paciente está con deshidratación moderada, 40 ml. Deshidratación leve, 40 ml. Moderada, 50 ml. Severa, 60 ml. Si tú me dices 50 ml, estamos como para un paciente con deshidratación moderada, ¿verdad? ¿De acuerdo? Mi paciente pesa 70 kilos, 5 por 7, 35, 3.500 ml. 4.000 estaría bien. ¿Les parece correcto el cálculo? Está bien, no la multiplicación está bien. ¿Qué solución tenemos? No, se llama suero. No. Solución. Solución fisiológica 2.500 de dextrosa y otros 1.000 también de fisiológica, creo que era. Por la falta de tiempo, no te pregunto por qué dextrosa, por qué rígido, por qué fisiológico y por qué el volumen de cada uno, porque eso no es adivinar. No es adivinar. Haciendo un paréntesis, chicos, les voy a enseñar cuándo. El sábado. Si quieren asistir a esa clase de indicaciones, ahí les voy a enseñar las indicaciones de hemocrisis. Y es largo, por eso no puedo enseñar solo. Ya, pero tu compañero ha indicado que son 4.000 ml. ¿De acuerdo en que son 4.000 ml? Sí. No, todos estamos mal. ¿Por qué? Si le meto mucha agua a un vaso que tiene poca sangre, ¿qué estoy produciendo? Hemodilución. Los poquitos glóbulos rojos que están ahí dentro los estoy diluyendo. Y voy a empeorar la hipovolemia, empeoro los datos de alteración hemodinámica y su presión en lugar de subir, se viene al suelo. Entonces, tampoco le voy a dejar sin venoclisis. ¿Qué le voy a dar? Una venoclisis, pero ¿con qué volumen? Lo mínimo posible. El cálculo está bien hecho, la deducción está bien, pero yo les enseño así las cosas prácticas. Ese momento, ¿qué vas a hacer? Prepararle 500 ml, es lo mejor de solución fisiológica, y colocarle a chorro. Abres toda la ruedita del equipo de venoclisis y que entre con la mayor velocidad posible. Así, momentáneamente, ¿qué estamos haciendo? Expandiendo el volumen plasmático, aumentando la volemia, y eso parcialmente en algún punto va a mejorar el gasto cardíaco y por lo menos momentáneamente nos va a mejorar la presión arterial hasta que llegue la sangre
hasta que hagamos la endoscopía, llegue la sangre y podamos hacer la transfusión, y luego ya se va a ir normalizando poco a poco la pérdida de sangre. Aquí está lo que es la transfusión. Esto ya hemos hablado. ¿Qué medicamentos le voy a dar? Antiácidos, inhibidor de bomba de protones, le puedo dar bloqueantes H2 o el grupo de los prokinéticos. Ya hemos hablado, ya los conocemos. Solamente un dato o una pregunta. ¿Qué rato le doy el antiácido? Después de la endoscopía. Nunca den antiácido antes de realizar la endoscopía, porque lo va a pintar todito. Y el endoscopista nos va a decir: doctora, no veo nada, prepare a su paciente y tráigalo mañana. Pero se me va a morir hoy día, necesito cerrar el grifo, la sangre ya está llegando. ¿Qué quiere que haga? Usted le da antiácido. ¿Para qué le da? ¿Y ahora qué espera? No cometas ese error. Antiácido solo es innecesario, pero solamente después de realizar la endoscopía. Hay otros fármacos como el octreotino, que es análogo a la somatostatina, que se da en casos excepcionales de sangrados muy severos, la dosis de 20 a 50 microgramos en bolo, la primera dosis, y luego una infusión continua entre 25 a 50 microgramos por hora. No se da en todos los pacientes el octreotino, solamente en los casos de hemorragias severas. ¿En qué caso voy a dar antibiótico? En los casos en que confirme que el sangrado es por una úlcera y que la úlcera es por helicobacter. ¿Qué le doy? Porque hemos aprendido. Algo cortito referido a la hemorragia de las digestivas bajas. Orígenes: alteración anatómica, malformaciones anatómicas, origen vascular, vasos del colon que pueden sangrar, procesos inflamatorios como la colitis y sobre todo neoplasias, cáncer de colon. Voy a ir pasando estas diapositivas de una manera rápida. Está esto en la plataforma, solo les voy a indicar los datos más importantes. Divertículo de Meckel también puede sangrar en pacientes que tienen un grupo etario por lo menos mayor a lo que son los 40 años. Aquí está la lista de posibles causas, pero menos comunes para un paciente adulto: la enfermedad de Crohn, infecciones como la colitis, isquemia colónica, vasculitis, varices en el intestino, también como las esofágicas, puede haber en el intestino, divertículos, quistes y la intususcepción, que es una malformación a nivel del intestino. Eso ya lo conocen también por cirugía. Acá, vamos a pasar esto. Después, otras causas: los divertículos, la ectasia vascular. ¿Qué significa éstasis? Falta de movimiento. La ectasia significa alteración en el movimiento o la circulación sanguínea a nivel, dice, de colon proximal. Puede ocasionar también hemorragias. Cáncer, cáncer y cáncer. 3 veces repito la palabra porque en pacientes ya mayores, pasados los 50 años, en lo primero que tienes que pensar es que estén presentando cáncer. Otras causas menos frecuentes: hasta traumatismos, varices, hiperplasias nodulares, vasculitis, fístulas. También la probabilidad etiológica es muy, pero muy grande para las hemorragias digestivas bajas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero clínico, igualito que en hemorragia digestiva: historia clínica, antecedentes, examen físico, tanto rectal, prueba de peroxidación positiva. Y para confirmar el diagnóstico y para encontrar el punto y cerrar el grifo, ¿qué voy a pedir? No se llama endoscopía digestiva baja, se llama colonoscopía. Aquí está historia clínica, un examen físico, los laboratorios y finalmente la colonoscopia. ¿Cuándo voy a operar a mi paciente con sangrado? Solamente cuando el tratamiento clínico no hubiera sido efectivo. Has hecho todo lo que te he enseñado el día de hoy, el paciente sigue y sigue sangrando. Hemorragias profusas, hemorragias continuas o hemorragias recidivantes. No pueden resolverse con tratamiento médico endoscópico. ¿Qué se hace? Ese ratito llamar al cirujano,
doctor, por favor, ayúdeme, este paciente se nos muere si no lo operamos. ¿Qué hay que hacer? Ubicar el punto de sangrado. Ya está ubicado, pónganse, es en colon. ¿Qué voy a hacer? Sacar el colon, ese pedazo del colon. Es en estómago, sacar ese pedazo del estómago. Es en duodeno, uy, ahí está grave. Saco el duodeno, tengo que sacarlo y hacer una gastro y ayuno anastomosis. Directamente del estómago se va y ayuno. Pregunta de cirugía, ¿cómo se llama ese procedimiento? Yo no soy cirujano, pero conozco. Nunca lo he hecho, porque no opero. Pero tengo que pedir ayuda al cirujano y tengo que decirle, doctor, hágamelo esta cirugía, la gastro y ayuno anastomosis. Dejas de lado el duodeno y el estómago directo al ayuno. Se llama la técnica de Billroth. ¿Se acuerdan? Sé que han aprendido, pero lo que pasa es que está guardadito en un archivo bien perdido y en su disco duro cerebral. ¿Cuáles son las manifestaciones a nivel de una hemorragia digestiva baja? Hemos dicho hematoquesia y proctorragia. Cuando el paciente tiene una hemorragia de origen desconocido, está sangrando y, como les decía, la hemorragia es, el sangrado es evidente, pero no encuentro el punto que está sangrando. Voy a poner el título de origen desconocido. No sé de dónde, y ahí sí que estoy en problemas. Si no encuentro el punto de sangrado, no puedo cerrar el grifo, no puedo hacer el resto del tratamiento. Así que tengo que poner en práctica todo lo que conocí para poder identificar ese punto de sangrado. Veo si hay melena, hay hematoquesia, sangre oculta, verificar datos de anemia, volver a hacer una anamnesis, volver a verificar antecedentes, volver a hacer la endoscopía o la colonoscopía, porque como sea tengo que encontrar eso. En última instancia, ¿qué puedo pedir? Angiografía. ¿Saben qué es una angiografía? ¿No ven? Es un estudio radiológico contrastado que metemos contraste al aparato vascular y que se va a dibujar como arbolito de Navidad, se dibujan todas las arterias y venas. Ahí puede encontrar una malformación vascular, sobre todo las angiodisplasias. Puede ser que un vaso esté abierto, o sea, tenga dilatación. ¿Cómo se llama la dilatación del vaso cuando se separa la capa del endotelio? Más común en aorta, y lo hemos mencionado al principio. Un aneurisma. En los aneurismas el riesgo que se corre es que la pared sea tan delgadita que se rompa. Y eso, haces endoscopía, no vas a ver, porque la endoscopía no ve vasos, está viendo el aparato digestivo. Para eso, ¿qué voy a pedir? Una angiografía. Ahí nos puede ayudar eso. Y la prueba de sangre oculta en heces, que nos puede ayudar a identificar datos o pacientes con datos poco relevantes de sangrado y donde las probables causas son estas, entre otras. Por último, con esto terminamos. Siempre les he enseñado que el diagnóstico tiene nombre y apellidos. La hemorragia digestiva también. ¿Cómo voy a anotar los diagnósticos en una historia clínica con un paciente que tenga hemorragia digestiva? Lo primero, ponerle el nombre. ¿Cuál es el nombre? Hemorragia digestiva. Ese es el nombre. Primer apellido que le voy a poner. Si es alta o es baja. Ya hemos aprendido cómo diferenciar. Segundo apellido, si es activa o es inactiva. ¿A qué llamamos hemorragia activa? Aquella en la cual se verifica que el sangrado está presente en ese momento. Llamaremos inactiva cuando ya es un sangrado antiguo. Puede ser que sentó sangrado durante las últimas 48 horas y el día de hoy se detuvo el sangrado. Si ya se detuvo el sangrado es inactiva. Si sigue sangrando es activa. Tercer apellido, por eso les decía, apréndanse, leve, moderada o severa, ¿en base a qué? A la cantidad de sangre que el paciente ha perdido. Entre 1500 y 1750 leve.
hasta 1750 moderada, más de 1750 severa. En base a eso pongo. ¿Y cómo voy a medir? No, ese rato el paciente no ha medido cuánta sangre va a perder, es lo menos que le interesa. Yo por lo menos tener un dato aproximado. Cuarto apellido, si es hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. ¿A qué le llamo hemodinámicamente estable? Con todo lo que les he dicho hoy día respecto a la hemodinámica. Presión arterial, frecuencia. Ya, presión arterial y frecuencia cardíaca normales. Si mi paciente está consangrado, pero su presión está normal, su frecuencia cardíaca está normal, es una hemorragia hemodinámicamente estable. Si está con hipotensión y taquicardia, es hemodinámicamente inestable. Y el último apellido, secundaria A. Ahí ya todo lo que hemos visto como posibles orígenes. Úlceras, Manuel Weiss, cáncer, varices esofágicas, pólipos colónicos, divertículos, la enfermedad de la todo lo que hemos visto. O sea, este último apellido no puedo darlo clínicamente. Los otros cuatro sí. El 1, el 2, el 3 y el 4 sí puedo determinar clínicamente. El número 5 sola y exclusivamente a través de endoscopía o la colonoscopia. Muy bien, chicos. Con eso acabamos.